Javier Milei va a derogar algunas de las leyes más absurdas que os podáis llegar a imaginar. Veámoslo. La motosierra de Javier Milei no solo afecta al presupuesto estatal, sino también a la hiperregulación normativa. Por eso uno de los ministerios más importantes de su gobierno es el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, quien a lo largo de los últimos meses ha eliminado una ingente cantidad de normas dañinas que atenazan la economía argentina. Pues bien, en estos momentos el Ministerio de Desregulación está tramitando a través del Congreso la llamada Ley Hojarasca, a través de la cual se quiere hacer una limpieza de algunas de las normas más disparatadas que todavía siguen en vigor dentro del país. ¿Y en qué consisten esas leyes tan disparatadas? Pues permitidme que escoja solo 3 de ellas para que os deis cuenta de lo calamitosos que pueden llegar a ser los políticos legislando. Vamos a ir de menos a más y os aconsejo que no os perdáis la norma más absurda porque os vais a quedar ojipláticos. Empecemos por la Ley 20.802, la que establece el carnet de mochilero. En el año 1974, cuando Isabelita Perón todavía estaba en el sillón presidencial, pero con López Rega operando en las sombras, se aprueba esta ley que establece textualmente la creación del carnet de mochilero. ¿Y en qué consiste exactamente esto? Pues en un documento oficial obligatorio para cualquier joven que quiera circular haciendo autostop por la República Argentina. La justificación oficial de esta ley es que se trataba de una forma de proteger el turismo juvenil, porque el carnet daba acceso a ciertos descuentos en albergues y en transporte público. Pero claro, si esta hubiese sido la auténtica finalidad del carnet, este habría sido voluntario, no obligatorio. Si te quieres beneficiar de esos descuentos, te sacas el carnet. Si no te interesan, no hace falta que te lo saques. Pero, oh sorpresa, las autoridades volvieron obligatorio que quienes viajaran haciendo autostop por Argentina se sacaran ese carnet. ¿Y para qué? Pues su función real era otra y bastante más siniestra. Se trataba, por un lado, de mantener un registro, de tener fichados a todos los jóvenes hippies o melenudos del país, y por otro lado, de permitir a la policía detener a aquellos que no portaran el carnet encima. Por un lado los mantienes fichados y por otro tienes una excusa adicional para efectuar una detención arbitraria. Pues bien, desde el año 1974, ha pasado ya más de medio siglo, ningún gobierno argentino se ha dignado a derogar esta norma con una finalidad puramente represiva y de control. Es verdad que, de facto, ha dejado de aplicarse desde hace mucho tiempo. La obligación de sacarse el carnet de mochilero sigue vigente, pero las autoridades ya no se lo requieren a aquellos que efectúan autostop por el país, y mucho menos detienen a esas personas. Pero precisamente por eso, si la norma sigue de jure en vigor y de facto no se aplica, y mucho mejor que no lo haga, pues es del todo incomprensible que los políticos no se hayan lanzado a derogarla. Ha tenido que llegar el gobierno de Javier Milei más de medio siglo después para acabar con ella. Segunda ley absurda, la 14.800. Voy a leerles la literalidad de esta ley en el boletín oficial, porque conviene escuchar las palabras exactas. Artículo segundo, cito: en los casos de demolición de salas teatrales, el propietario de la finca tendrá la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características semejantes a la sala demolida. En otras palabras, si usted es propietario en Argentina de un inmueble donde en algún momento funcionó un teatro, da igual cuándo, da igual qué teatro, da igual si estaba muy concurrida o muy poco concurrida, si usted es propietario de un inmueble en el que se llegó a alojar en algún momento un teatro y decide demolerlo, la ley le obliga a construir un nuevo teatro en la misma finca. No puede construir ni un edificio de pisos, ni un supermercado, ni una oficina, ni un cine, ni un parque. Un teatro, sí o sí, un teatro. ¿Y cuál es el origen de esta absurda ley? La ley se aprueba en el año 1959 y no por casualidad. Un año antes, en 1958,
se había demolido en Buenos Aires el Teatro Politeama argentino, una muy célebre sala de actuaciones en la época que databa del siglo XIX. La demolición de este teatro generó tal indignación en el mundo artístico que los legisladores de la época aprobaron una ley para que esto no volviera a suceder nunca. En realidad la ley es absurda en sí misma. Si hay un teatro que es especialmente importante y que se considera fundamental conservar, se puede declarar un bien de interés cultural. No tiene mucho sentido que, a través de esta ley, estés declarando más o menos de jure todos los teatros del país como bienes de interés cultural. En realidad, la situación todavía es peor, porque la ley no te obliga a conservar en buenas condiciones el teatro que poseas dentro de un edificio. No, solo te obliga a reconstruirlo. Entonces, cuando un teatro se deteriora mucho y ya no es rentable conservarlo, ¿qué hacen sus propietarios? Lo demuelen y no lo reconstruyen, porque no tienen ninguna obligación de reconstruirlo ni tampoco de conservarlo. Solo tienen la obligación de que, si construyen algo en esa finca, ha de ser un teatro. Solución: tiramos abajo el teatro ruinoso y no construimos uno nuevo que no va a ser rentable porque ya no tiene espectadores. Pero tampoco construimos nada más. No le damos ningún uso a esa finca porque la ley, si construimos algo, nos obliga a que sea un teatro. Es decir, se trata de una ley que ha fomentado que haya muchas parcelas vacías en lugar de poder reutilizarlas en algo que genere de verdad valor para los argentinos. Por tanto, estamos ante una norma fruto de una legislación en caliente, ante las presiones de un lobby que ha permanecido en vigor sin ningún efecto positivo y con muchos efectos negativos más de 65 años. Y de nuevo ha de ser el gobierno de Javier Milei el que la tumbe. Y he dejado para el final la guinda del pastel. La ley con diferencia más absurda de todas. Tan absurda que probablemente cuando os lo cuente no os vais a creer que es una ley que esté realmente en vigor en Argentina y lo tengáis que chequear a través de la Wikipedia u otras fuentes de información similar. Me estoy refiriendo a la Ley 20.843 de Padrinazgo Presidencial. Esta ley, aprobada en 1973, concede a cada familia que tenga 7 hijos de un mismo sexo, es decir, o 7 hijos varones o 7 hijas mujeres, concede a esas familias a que el séptimo hijo o hija se convierta en ahijado del presidente de la República. Y uno podría pensar que esta ley responde a una especie de fomento de la natalidad, algo así como un premio a aquellas familias que tienen 7 hijos. Pero recalco que solo es aplicable si has tenido 7 hijos varones o 7 hijas mujeres. No 7 hijos varones y mujeres, no. 7 hijos del mismo sexo. Con lo cual, ya de entrada deberíamos darnos cuenta de que no se trata ni mucho menos de una ley de fomento de la natalidad. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta ley tan extraña? Pues atención, evitar que el séptimo hijo varón o la séptima hija mujer se conviertan en hombres lobo. Imagino que a estas alturas del vídeo creeréis que estoy delirando, pero no. Esta es una ley que está en vigor en Argentina y que tiene esta finalidad. Y es que resulta que en la tradición de la Rusia zarista, si una familia tiene 7 hijos varones y el séptimo hijo no se convierte en ahijado del zar, corre el riesgo de convertirse en hombre lobo. Pues bien, en el año 1907, una familia de emigrantes rusos en Argentina tuvo 7 hijos varones. Y el padre de familia le pidió al presidente de la República Argentina de aquel entonces, José Figueroa Alcorta, que lo apadrinara para evitar que se convirtiera en hombre lobo. Y sorprendentemente, Figueroa Alcorta accedió a esa petición. Se convirtió en el padrino del séptimo hijo de esa familia de emigrantes rusos. Y a partir de ahí se convirtió en una norma consuetudinaria, en una costumbre de los presidentes argentinos, apadrinar al séptimo hijo de un mismo sexo dentro de una familia, hasta el punto de que en el año 1973 esta costumbre se convirtió en ley, en una ley anti-hombres lobo, aunque como os podéis imaginar,
con el paso del tiempo ha terminado deviniendo otra cosa. Ha terminado deviniendo en una especie de premio nacional para las familias que tienen 7 hijos del mismo sexo, porque la condición de ahijado del presidente de la República lleva aparejada una medalla, una serie de becas, etc. Pues bien, Javier Milei ha sido el primer presidente que, ante la petición de una familia argentina que ha tenido 7 hijos varones de convertirse en padrino del 7.º hijo varón, se ha negado a hacerlo. ¿Y por qué se ha negado? Pues porque Javier Milei es un león y un león no apadrina a licántropos. O hablando más en serio, pues porque es una ley disparatada que está en proceso de derogar. Aún en el caso de que un político quisiera promover la natalidad a través del Estado, creo que todos estaremos de acuerdo que no debería hacerlo a través de leyes anti-hombres lobo. En cualquier caso, la persistencia de estas y otras muchas leyes absurdas que van a ser derogadas a través de la ley hojarasca es una muestra más de que la diarrea legislativa del Estado no solo es negativa para la generación que aprueba y que sufre unas determinadas leyes, sino que en muchos casos esas leyes se terminan acumulando de manera indefinida porque a los políticos se les da muy bien aprobar nuevas normas, pero se les suele dar fatal derogar leyes antiguas. De hecho, en el mejor de los casos, un político deroga una ley vieja cuando la reemplaza por una ley nueva. A muy pocos políticos se les ocurre decir: oye, vamos a cargarnos esta normativa. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Vamos a dejar esta parte, este ámbito de la sociedad desregulado, que sean las partes en este ámbito de la sociedad las que se puedan autoorganizar a través de pactos y contratos voluntarios. Anatema. Todo tiene que estar hiperregulado y por tanto solo acabas con una ley vieja si la reemplazas por una ley nueva, muchas veces más intervencionista que la anterior. De ahí que sea muy de agradecer que de manera muy excepcional algunos políticos pasen la motosierra, la podadora, también por la hojarasca legislativa, porque al final los ciudadanos se pueden terminar ahogando entre tantas hojas inútiles.